buenas noches, bienvenido al programa La Danza de la Vida en un día muy especial dentro de esta 8ª temporada. Siempre agradecidos con Rincón Bistro, Restaurante La Viquina, Espacio Educativo y Cultural SER por patrocinar y llevar cultura para todos. Esta noche recibimos a una persona muy especial dentro del mundo de la danza, que ha hecho enormidades por México y por cantidad de generaciones. Tenemos desde una subdirección hasta una dirección, pero la podemos encontrar en el aula, pero también la podemos encontrar cosiendo, pero también la podemos encontrar promoviendo cultura, pero sobre todo haciendo hoy en día de la docencia ya un arte. Ella es Angélica Klen. Maestra, bienvenida. Hola Malinale, un gusto, un gusto. El gusto es de nosotros, es un enorme placer tenerte aquí. Maestra, ya estaba como puesto ahí y de alguna manera las circunstancias nos han llevado a estar hoy en un lugar muy especial, en la casa de alguien también con un significado muy importante. Ya iremos tocando el tema porque definitivamente hablar de Nelly Japey será hablar de Nelly Japey. Por ahora, sabemos de una infancia de un Teciutlán, sabemos de unos bisabuelos, de unos abuelos, de toda una compañía en donde tu infancia, pues con muchos detalles muy lindos, mucho la sensación de estar en familia, de reunirse, de los amigos, de convivir, de que la mesa no solo fuera de la familia, sino que siempre había alguien que hacía y reunía a la familia. Compártenos un poco de esto, Angélica. Uy, sí, hace unos días alguien me decía, es que fuiste una niña feliz. Y sí, fíjate que tuve la fortuna de nacer en esta hermosa familia de 4 hijos, yo soy la tercera, y pues tener como un bagaje muy diferente entre el lado de mi mamá y el lado de mi papá. Por la parte de mi papá, mi abuelo era alemán, hay como, creo que heredé algo de la parte de docencia. Mi bisabuelo era el pastor del pueblo, mi bisabuela era la maestra del pueblo. Fíjate que mi bisabuelo era el pastor del pueblo en Alemania y mi bisabuela la maestra del pueblo. Cuando mi abuelo viene a Estados Unidos y luego llega a Monterrey, a los años él funda el Colegio Alemán en Monterrey, que ya no existe, y después dedicó muchos años a la docencia. Y mi papá, increíblemente, después de que se gradúa en el Colegio Militar, lo invitan a Puebla y construye un montón de escuelas en áreas rurales. Y después llega a Teciutlán prácticamente como a impulsar el pueblo. Y pues ahí crea el centro escolar, del cual él fue también maestro. Y por esa parte creo que traigo ese gusto, un poco por el arte, porque hay músicos también en mi familia, por parte de mi abuela paterna. Mi tatarabuelo fue el primer director de orquesta en Monterrey. Entonces, por esa parte hay como mucha cuestión de docencia, de arte, de música. Y por la parte de mi mamá, era gente como de trabajo, ¿verdad? De enfrentar la vida. Y pues creo que esa combinación me vino muy bien. No me preguntes por qué, pero creo que la filosofía de vida de mis papás era precisamente estar en unión, comíamos juntos todos los días, como tú dices, siempre. No me preguntes por qué, pero en mi casa siempre había invitados, siempre, alguien mío, alguien de mi hermana, de mi otra hermana, siempre. Esa parte previa a la comida era maravillosa, comíamos toda la vida juntos, o sea, no como ahora que llega uno y come y el otro. Siempre había como un momento de convivencia. Sí. Y pues fui una niña muy querida, era como la güerita, la chiquita, así es que fui muy querida y a la vez tengo que confesar que fui muy mimada. Entonces me llevé unos cuantos trancazos en la vida, pero sí agradezco al día de hoy. Bueno, mis padres ya no están, pero tengo una familia hermosa. No tengo hijos, pero tengo muchos hijos
por todos lados regados, pero en sí mi familia de sangre es única. Hace el mes pasado, mes de marzo, celebrábamos, y digo celebramos porque celebramos ampliamente tu vida en todos los sentidos, tengo que decirlo. No podría pasar sin decir Angélica Klen, en mi caso personal. Estos cumpleaños donde pues la piñata forma parte de tu historia, sí, donde el pastel forma parte de tu historia, donde estos detalles, tu papá en su momento también, todos muy cercanos, la importancia, porque somos lo que enraizamos, la importancia de esa raíz en la parte docente, en la parte de enseñar a los niños, porque una cosa es la danza, sí, pero a ti te enseñaron a danzar en la vida de esta forma, y también hubo un regalo de una bicicleta, y también había estas cosas del gusto por la astronomía, y escuchabas música, entonces todo eso va generando un entorno. ¿Cómo ve Angélica Klen la importancia de tu formación, de lo que recibes en niños, para el bailarín o el profesional que serás mañana? Mira, yo creo que es muy importante tu vida de niña, pero sobre todo los valores que te inculcan en la vida. Y mis papás eran maravillosos. Yo tengo que decir que una sola vez, ni siquiera me regañaron, pero con la pura mirada tuve, porque yo era una niña muy bien portada, sí, ¿verdad? Entonces, había mucha disciplina. Pues bueno, finalmente de una herencia alemana, la puntualidad era básica, el respeto, pero sobre todo como el estar presente en lo que estás, en hacerlo bien. Él nos decía, ustedes pueden estudiar lo que quieran. Teníamos una obligación familiar que era terminar bachillerato. Sí. Y él decía, ustedes pueden estudiar lo que quieran, pero tienen que ser inmensamente felices, pero además lo tienen que hacer muy bien. Entonces, esa visión de cómo ir perfilando a dónde vas y el apoyo. O sea, yo viví en un pueblito, o sea, yo no conocía ninguna maestra de baile. Mi hermana mayor dice que iba alguien de Puebla y daba clases, pero a mí no me tocó. Entonces, al momento en que también como que tus padres van viendo hacia dónde te pueden encaminar, creo que eso es bien importante, que te den oportunidades. Y eso hicieron, porque llegamos a Monterrey y ellos dijeron, llegando a Monterrey, lo primero que hacemos, a esa niña la metemos en clases de ballet, cosa que no pasó con mis otras dos hermanas. Ellas tenían otros talentos. Sí. Entonces, esa cuestión de apoyarte, de estar contigo, de llevarte, mi papá me recogía todo el tiempo en la clase, o sea, en las noches, lo dejaban pasar porque no dejaban pasar papás, eran mi papá y otro. Sí. Papá de una compañerita, toda esa parte de él siempre, el estar presente, de decirme, a ver si esto te gusta, te mando a Rusia. Todo se truncó porque él se murió. Se truncó entre comillas. Esa parte de, pues prácticamente de yo estar irme al extranjero. No, nunca dije que yo quería dedicarme a esto, porque creo que esto se fue dando con la vida. Sí. Yo no lo decidí de niña. Yo cuando empecé a tomar mis clases de ballet, sí me di cuenta que a mí eso era algo que me hacía sentir muy bien. Y pues llegué también con una maestra indicada para mí. Para muchos no, porque era muy exigente. Había una niña hasta que se hacía pipí porque le daba miedo cuando nos daba clase con un palito, ¿verdad? Sí. Pero yo me sentía, era mi lugar. Estar en una clase de ballet era mi lugar. Nunca pensé que iba a ser mi profesión, te lo prometo, porque a mí me gustaba mucho la astronomía, sí, a mí me gustaban mucho las matemáticas, me encantaba la química, ¿verdad? Pero fui una niña de muy buenas calificaciones, no pensé que me iba a dedicar a esto, pero así es la vida. La vida se va entrecruzando. Angélica, hay una historia que yo sí quiero que compartas con el público, porque ser bien portada, pues muy bien, pero cuando sucede algo que sale de ahí es como, ups, ¿qué pasó? Yo quiero que cuentes la anécdota del corte de cabello, por favor, que es cuando me enteré, te tengo que decir que me moría de risa y espero que el público la reciba igual. Fíjate que yo siempre traje el pelo largo
desde larguito, nunca, no lo traía corto. Llegó una época que se puso de moda un corte que se llamaba La Príncipe Valiente, que era más o menos esto que traigo ahorita. Y bueno, después de muchísimo me animé y me corté el pelo. Porque en mi casa, y ándale, porque aparte todos los días me peinaban. Y entonces a mí me gustaba que todos los días me peinaran diferente. Y pues es que salió un pelito. Ahora no importa, que a lo mejor traigo pelitos, pero no importa. Pero cuando a mí me peinaban, es que el apartado está chuequito. Desde chiquitita. No es que te quedó esta colita más... o sea, más abajo, más arriba. Sí, pero todos los días me peinaban que con la trencita, sigue con la trencita para acá, que a mí me gustaba todos los días que me hicieran cosas. Y entonces, bueno, me animo, mi mamá, ándale, córtate el pelo, corta el pelo al Príncipe Valiente. Y entonces se hizo... Estuvo muy de moda una película, que de verdad yo no la vi porque era de terror, que se llamaba Terror Ciego. Era una chica que era invidente. Y bueno, yo la vi como muchísimos años después. Pero ella, que era el artista, se llamaba Mia Farrow, sale, pues fue como un boom, porque eso no existía. Peloncititititita, o sea, así como corte de varón. Sí. Y entonces, pues estábamos jugando. A mí no me gustaba cortarme el pelo. Y entonces, pues como que en la mesa, en la comida, y entonces yo me dice mi mamá, mi hijita, ¿vas a ir a cortarte el pelo? Y yo, bueno, mami, tantito, ¿verdad? Que me lo despunten tantito. Tantito, 1 centímetro. Así, sí, no, 1 centímetro creo que es mucho, ¿verdad? Si tú supieras, ¿verdad? Yo me cortaba así. Sí. Y entonces mi papá me dice... Oye, mijita, dile a Blanca, porque así se llamaba la señora que nos cortaba el pelo, que te lo corte a la Mia Farrow. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Yo era una niña bien portadita, o sea, nunca di problemas. Y pues la relación era muy cordial. Mi papá no era tan bromista como para yo pensar algo diferente. Entonces yo llego y le digo a Blanca, le digo, quiero que me cortes el pelo a la Mia Farrow. Y entonces Blanca se queda así porque me conocía desde que yo había llegado a Monterrey y ella sabía que a mí no me gustaba cortarme el pelo. ¿Estás segura, Angélica? Y yo, sí. Entonces, de repente... Todavía te preguntaron. Claro, porque ella como que no podía creer que yo quería cortarme el pelo, ¿no? Y entonces de repente yo veo, Malinale, que hace así y me corta aquí arriba, o sea, me corta el ras. Infarto nacional. Y yo, de verdad que, pero Blanca, ¿qué hiciste? Me dice, pues es que tú me dijiste que te lo cortara la Mia Farrow. O sea, ya no había arreglo, porque era aquí arriba. Bueno, yo empecé llori, pues ya ni modo, ¿verdad? Ella terminó su trabajo, me dejó peloncita, nomás así con un poquito de flequito aquí. Yo llego a mi casa llorando. En ese entonces la ciudad era tan segura que yo creo que la del salón estaba a 2, 3 cuadras y pues uno caminaba no había peligros. Y entonces llego a la casa. Y pues claro que todo el mundo me ve y se le salen los ojos, porque como que ellos no pensaron que yo lo iba a hacer eso. Pues yo no tenía idea, tenía 8 años, no sabía la película, yo no tenía idea quién era Mia Farrow, ¿no? Entonces, pero estuve a la moda. Sí, les costó un poco a mis papás porque dejé un mes de hablar. Dejé de hablarles. O sea, no me enojé, pues esa fue mi manera, ¿verdad? Entonces yo he descubierto que cuando a mí algo así ya no me gusta, yo generalmente hago como un espacio. Sí. Que a veces puede ser solamente el espacio, a veces puede ser un poco de silencio. Como que me he dado cuenta que esas es como las reacciones que yo tengo cuando hay algo que digo hasta aquí. Entonces, bueno, a la moda, yo que nunca he sido de modas, pues a la moda en esa época. Así es que bueno, disfruté el corte, dejé que creciera lo más rápido posible. Sí. Nunca más. Esto es lo más chiquito que lo tengo. Pues esta es una anécdota que no podíamos dejar de compartir con el público porque es linda, porque luego una broma puede convertirse en una realidad y porque finalmente es una forma de acercar a ti, a Angélica Klein, que posiblemente puede ser raro el caso, pero no la conozcas. Vamos a un corte, regresamos.
más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, ViX Televisión. Solo por Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Sabemos de tu gusto por la bicicleta, pero también sabemos de tu gusto por la astronomía en su momento. También tocaste el piano, también tuviste una guitarra. Era la danza, pero había muchas inquietudes alrededor. Sí. ¿Qué tan definido en su momento fue? Porque tú emigras, vives poco tiempo en Teciutlán realmente. La gente de Teciutlán te quiere mucho, pero bueno, nos vamos a Monterrey y realmente en Monterrey empiezas a tomar una cierta definición a partir de tu encuentro con la maestra Areu. Entonces, ¿cómo Angélica, porque tiene pues gente en docencia, o sea, ya ahí tienes a una hermana que en su momento da clases de alemán, tienes una abuela que en su momento incluso también da clases de idioma. ¿Cómo define Angélica que la danza es por ahí? No lo sé. No se definió nada. No fue un camino. Fíjate que la gente me ve como una persona muy estructuradita. O sea, yo soy como muy estructurada, muy ordenada, planeada, pero es como muy extraño porque aunque planeo mucho, a la vez no planeo. Entonces... ¡Qué bueno! Gracias a Dios, porque si no, no me aguantarían. No me aguantarían. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, yo veo a personas, a jóvenes, que ellos como que ya tienen trazado, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Yo no. Hasta el día de hoy. Yo tengo planes, por supuesto, pero no tengo decidida mi vida. Es extraño. Claro que preveo mi vida. Pero ojo, en una preparatoria en donde eliges físico-matemático, o sea, no te gustaban los números. Sí. Pero de un corte, o sea, de una cosa es que te guste, que estabas bailando en casa y que te hace a decir, estoy en preparatoria, elijo físico-matemático porque pues soy buena con los números, me gustan, a decir, me interesa el cuerpo, me interesa la química, o sea, ya hay un movimiento importante. Lo que pasa es que esta emoción para mí de tomar las clases de ballet, que empecé una vez a la semana y luego tomaba otros niveles para poder tomar más clases. Yo tomaba 3 veces a la semana clase, se me hacía poquito. Y esa es la razón por la que yo abro un espacio. Yo no dije, yo quiero tener una academia para dar clases. No. Yo dije, yo quiero un espacio para hacer más clases. Y ahí fue donde yo arriesgué lo que mi mamá me daba mensual para pagar una renta, porque yo me iba a ese espacio a hacer clase con otras 2 amigas y me gustaba como crear. Me di cuenta desde la secundaria que a mí me gustaba proponer, hacer, manejar gente. Y pues sí, indirectamente enseñar. Creo que la parte de la enseñanza, pues yo creo que hasta estuvo en mis juegos infantiles. Sí. Pero yo termino la secundaria, yo nunca faltaba clase de ballet. O sea, me decían, es que se casa tu primo. Bueno, pues después de que yo termine mi clase de ballet, yo voy y me baño y voy o sea, si la misa es a las 7, yo no voy a ir porque yo no voy a faltar mi clase. O sea, yo no, era como que era mi espacio, pero nunca me imaginé que iba a ser mi espacio de vida. Sí.
empecé a trabajar en el colegio. En el anglo español había unas como competencias cada 25 de marzo, que eran como unas porras, eran unas tablas gimnásticas, pero yo realmente como que las hacía bailadas. Y empecé a montar de loca. Tenía 13 años, ¿verdad? Secundaria. Sí, primero secundaria. Ahí me empujó una chica y después empecé y bueno, es algo que se fueron varios años, 6, 7 años montando y ganando siempre los primeros lugares y cada vez con más gente. Y entonces a raíz de ahí, oye, Angélica, ¿puedes montar un bailecito para pues los honores de tal cosa? O Angélica, ¿puedes bailar? Porque increíblemente yo era la única alumna en el colegio que bailaba. Entonces siempre estaba ahí bailando y entro a preparatoria al TEC. Lógicamente, pues me voy a la carrera a la prepa de físico-matemático porque a mí me gustaban los números y la química. Y me enamoro de la química en la prepa. Me enamoro de la química. Y definitivamente tengo que tomar la opción de que voy a estudiar. Y pues la única carrera que a mí me llamaba la atención era ciencias químicas. Empiezo con el tiempo a ver que el problema es que a mí lo que me gustaba era crear cosas. No es que me gustara la carrera. Viene un cambio en todo sentido porque además estamos en una escuela donde solo había mujeres. Vas a un TEC donde ya es mixto, donde además estamos en la adolescencia, donde te gusta el fútbol americano. ¿Cuál es tu equipo favorito? En México, los Borregos. Ah, tenía que ser. En Estados Unidos, los Dallas Cowboys. Queda ya sentado. Y además, pues con un cambio de decisión, ¿no? O sea, una decisión de dirección deportiva. Primer cambio importante. Y segundo, pues también el encuentro con esta parte de ser joven, de enamorarse, de conocer gentes especiales y de hacer amistades especiales. ¿Qué nos quieres compartir, Angélica, Mira, sobre eso? cuando yo estaba en tercero de secundaria, mi papá, cuando vio que yo tenía como este gusto por el ballet, un día me dijo, mijita, pues te mandamos a Rusia. Nada más. Te mandamos a Rusia. Cuando yo estoy en tercero de secundaria, mi papá se enferma. Se enferma de cáncer. No era una época como ahora, que hay quimioterapia. Entonces, bueno, él pues, lo tratan en Houston, va y viene muchos meses hasta que finalmente le dicen que se regrese, que arregle sus cosas. No hay, muy joven, tenía 45 años. Entonces, cuando él se muere, mi hermana mayor vivía en Alemania. Sí. Para mi mamá era su vida, de esos matrimonios que como que no existen tanto, que todo era uno para el otro. Sí, había una integración. Yo nunca los vi pelearse. Es más, no sabía que los matrimonios se peleaban, para que tengas una idea, porque ellos nunca se pelearon delante de nosotros, no sé, afuera. Pero, pues, mi mamá estaba muy, muy frágil. Wow. Entonces, se había visto que yo me fuera a Rusia, o se había visto que yo me fuera para hacer la preparatoria en Houston, que tenía unos tíos, y que ahí podía tener a la par la preparatoria, la astronomía y el baile. Entonces era como muy tentador, pero exactamente en tercero de secundaria él fallece y pues todos los planes cambian. Todos los planes cambian, había una fragilidad en mi familia. Mi mamá no podía pensar que yo me fuera porque es como que estaba sola. Y entonces yo decidí quedarme en Monterrey, o sea, te digo que era como muy tranquila en eso, entonces yo no insistí, no planteé, no pedí. Entré a la prepa y me doy cuenta estando en la prepa que a mí lo que me gustaba de la química era el que yo hacía como experimentos y era laboratorio, por eso yo hablaba de ciencias químicas. Pero luego cuando empiezo a ver la realidad de como lo que iba a ser mi vida en un futuro, yo iba a estar en un laboratorio sola. Y yo, aunque vivo sola desde hace muchísimos años, yo no sé estar sola en el sentido de que a mí me gusta estar con gente. Sí. A mí me gusta estar con personas, con alumnos, con familia, con amigos. Me encantan esos espacios que yo puedo tener con alguien. Para mí no tienen valor. Y entonces yo dije, yo no me puedo quedar, no puedo quedarme encerrada
no me podía, empecé a investigar y aquí en México había una carrera, pero yo ya estaba fuera de edad, o sea, no había cómo entrar. Y pues se me cerraron todas las puertas en mi interior, porque pues a dónde me iba, no me podía ir así lejos por ahí, etcétera, etcétera. Y entonces decidí quedarme en Monterrey y después abrieron una carrera que se llamaba Licenciatura en Dirección Deportiva, especialmente para los jugadores borregos que venían de Estados Unidos, que no hablaban bien español, porque los traían a jugar, pues, no daban con el idioma, no tenían altas calificaciones y se tenían que ir del TEC. Y eso, yo era muy deportista también, jugaba mucho voleibol y etcétera, etcétera, jugaba frontón. Y pues yo dije, es la carrera perfecta porque habla del cuerpo. Sí. Y ahí fue donde descubrí que a mí eso era lo que me gustaba, el cuerpo, el movimiento en cualquier forma. Y entonces ahí fue donde dije, yo quiero tomar más días clases de ballet. Y abrí este espacio para yo ir todos los días a tomar clases de ballet. Yo sola, ¿verdad? Con alguien más, no tenía un maestro. Y pues de ahí, oye, Angélica, ¿no les quieres dar clase a las vecinitas? Y pues de la nada, como decía mi maestra siempre decía que ella empezó jugando. Y yo creo que yo también empecé jugando. Hablando un poco acerca de la estructura que decías, que sí, pero no, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que tú ibas un día a clases, luego fuiste 2, luego fuiste 3 veces a la semana y posteriormente decides que quieres tener más, pero bueno, rentas un pequeño local, esto en contexto para el público, y invitas a tus amistades a hacer clase juntas, como una convivencia. Realmente no nació con la idea de ser de Angélica Estudio, ¿no? Sino nació para compartir, para reunirse. Y posteriormente pues viene lo que tú mencionas, que al final del día las vecinitas, las niñas, y entonces se empieza a hacer una historia, Angélica, que dura 30 años. 30 años. 30 años. 30 años de algo que fue incluso de esos ahorros, con esa barra que te regala el tío, que lijas para que no esté oxidada, se vuelve un estudio de 30 años por el cual muchas generaciones pasaron y que seguramente tienes muchas anécdotas lindas. Uy, sí. Te digo que empecé con 3 niñas chiquitas y un grupito de 8 chicas de las que yo les montaba las porras. Yo estaba estudiando, entonces de repente me graduó, tengo un poco más de tiempo, termino la carrera en el TEC, tengo un poco más de tiempo y pues yo no me doy cuenta ni cuándo, o sea, no tenía nombre el espacio. Mi ex esposo fue el que dijo, él me hizo el logotipo, o sea, yo no lo veía como algo que después me fuera a dar ingresos para vivir, ¿verdad? Porque pues yo soy de las personas que sí tienes que trabajar para vivir, no tengo quien me dé, ¿verdad? Sí. Entonces, pues me fui enrolando y para cuando acuerdo eso ya, pues era una escuela formal. Se hizo una familia, porque hasta el día de hoy te prometo que esas alumnas, duraban mucho las alumnas conmigo. Las alumnas duraban 10, 15, 20 años en la academia. Tú también duraste muchísimo tiempo con tu maestra. 22 años. Pequeño detalle. 22 años estudié con Blanca y la verdad dejé de tomar clases con Blanca porque me metí de lleno porque entré a la escuela superior. Sí. Entonces ya no me daba la vida, ¿verdad? Pero la gente duraba muchísimo conmigo. Hay amistades no solamente de las alumnas, de las mamás de las alumnas que hasta el día de hoy las veo y hay como un cariño, como pues de verdad es que sí, el ambiente, a mí me decían, pero ¿por qué tienes la academia y por qué corres y tú puedes trabajar a nivel profesional? La academia fue la que me dio el equilibrio entre la exigencia, el que tienes que lograr con el alumno, el que tienes pues realmente como un compromiso de formar a alguien para que se desarrolle profesionalmente como bailarín. Entonces hay una responsabilidad en tu enseñanza. Sí. Porque también de ti puede depender que esa persona cumpla su sueño o no la cumpla. Y en cambio en la academia la gente iba por el placer de, y indirectamente pues formé a mucho público.
formé a mucho público y le di a mucha gente oportunidad de sentir el placer de bailar sin... Lógicamente, de verdad, yo tenía programas por meses. No era una escuela improvisada, era una escuela que trataba de enseñar bien. Con calidad, sí. ¿Verdad? Cuidar el cuerpo, sobre todo, de las estudiantes y la mente. Pero, y de verdad, pues tengo exalumnos que fueron bailarines, porque bueno, los encaminé a que fueran bailarines profesionales y se desarrollaron como bailarines profesionales, ahora con carreras exitosas. Pero la academia me brindó ese equilibrio. Yo le tengo un cariño muy especial a Angélica Estudio de Danza porque pude siempre ver que la danza podía ser para todos. ¿Qué tanto influyó en ti tu maestra Blanca? Porque acabas de decir algo, el gusto por bailar. Uy, fíjate que cuando yo empecé a trabajar en esta cuestión profesional, o sea, de alto rendimiento, como le llaman ahora, o preprofesional, a mí me llamaba la atención que pues, las clases estaban más enfocadas al área técnica. Y yo no podía entender, de verdad, yo no podía entender por qué no bailaban. Porque para mí una clase era el momento de bailar. O sea, creo que eso es de las cosas más maravillosas que aprendí con Blancareu. La clase no era para prepararte físicamente para algo. Pues había un festival una vez al año. Después ella quitó inclusive los festivales. Hacíamos un examen en un casino, en un área, en un deportivo, etcétera. No teníamos mucho espacio para estar en el escenario. Entonces yo nunca visualicé que hacer una clase de ballet lo que enfocaba es que yo iba a desarrollar una musculatura, una velocidad, una destreza, una habilidad. No, yo siempre ubiqué que hacer una clase de ballet era para bailar. Entonces me cuesta todavía al día de hoy entender por qué los alumnos no se dan el gusto, porque es un gusto sentir. Un gusto de sentir felicidad, de sentirse plenos, de sentirse emocionados, de vibrar cuando hacen una clase de ballet, porque a veces se va la parte técnica y yo de verdad que siempre insisto, siempre se los planteo, pero me llama la atención y voy a atreverme, maestra Nelly Japey, a decir algo que a mí me marcó. Sí. En alguna ocasión platicando con Nelly, que ella me dijo, es que yo quiero trabajar con cuerpos habitados. O sea, a ella no le interesa trabajar con gente que tenga un nivel técnico. Y ojalá los maestros pues cambiáramos. A veces yo misma me vuelvo técnica, ¿verdad? Y dices, no, la danza es otra cosa. Antes de ir a un corte, así como a la maestra Angélica en su momento le dijeron, es que somos cuerpos habitados. Alguien que en este momento está enfrente a mí, que es Nelly Japey, yo en otro momento escucho a la maestra Angélica decirme en una clase, en algún verano, X, no importa, y me dijo, es que cada clase es como una función. Sí. Mucho tiempo después, no era ese momento, me encontré con otra maestra que fue su primer generación de bailarinas en la escuela superior, la maestra Cristina Lozano. Y yo le dije, me dijo una vez esto, la que fue tu maestra, que fue mi maestra, ¿cómo lo entiendes tú? Y me dijo, la función es la vida. Vamos a un corte, regresamos. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de televisión abierta Dix Televisión. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce.
donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en lo de Hoy Morelos y Tix Televisión. ¡Te esperamos! Un 19 de septiembre de 1977, Monterrey abre las puertas a una escuela que daría a muchísimas generaciones y sigue dando a muchas generaciones. Una escuela muy querida, pero sobre todo que a quienes han bailado profesionalmente o no han bailado o han desarrollado en la música, nos han permitido extender las alas en muchos sentidos. La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey se abre en ese año y en el 80 tú te acercas a la escuela o años posteriores, muy cercanos a su apertura, para estar como alumna en la carrera de profesor de danza, que en ese entonces así se nombraba. Angélica, estoy hablando contigo como piedra angular de no la institución, sino de lo que siente uno cuando va a ese lugar. Porque se puede llamar escuela superior, pero uno dentro vive una experiencia, valga la redundancia, superior interna. ¿Cómo era la escuela en ese momento donde no había nada? Fíjate que entré un poco antes. La escuela la abrieron en septiembre del 77, empezó a funcionar en octubre. Yo estaba estudiando mi carrera en el TEC. Hacen un primer curso de verano en el 78 y yo me inscribo. Fue complicado porque pedían 5 años de estudio comprobable para poder entrar al curso. Y yo voy con mi maestra y le pido la carta y no me la quiere dar. No me la quiere dar. Entonces voy a su casa, voy a tocarle a su casa. Y ella había viajado mucho, venía mucho aquí a la escuela Nelly Gloria Campobello. Ella se capacitó muchísimo. Y entonces yo le decía, ¿por qué no me la quieres dar? Si tú fuiste, viajaste, aprendiste, ¿por qué no quieres que yo vaya a esa escuela? Y finalmente me dijo, te la voy a dar, pero es que esa escuela te va a agarrar y ya no te va a soltar. Así fue. Y voy al curso de verano en el 7-8. Yo estaba terminando mi último semestre del TEC porque lo hice en un semestre menos. Fui adelantando, por tener buen promedio podía adelantar materias. Siempre fue estudiosa. Y pues me dio oportunidad de hacerla en 3 años y medio. Termino en diciembre y en enero entro como alumna regular, ya con un número de los primeros 300 estudiantes de todas las disciplinas. Entro a una carrera para maestros y yo creo que ahí fue donde yo descubrí que yo quería estar en ese medio, porque yo no sabía nada de la danza profesional. Yo no tenía un método, yo había aprendido en el método francés, pero yo no tenía un método para enseñar. Y el aprender de esta filosofía y de esta metodología cubana, en donde hay un orden, hay una ascendencia, hay una progresión, hay un porqué de cada cosa, me abrió los ojos. Que finalmente, bueno, gracias a Dios tuve el placer de aprender directamente de Cheri, además de más maestros con los que estuve. Pero ella fue la que como que me dijo, si puedes, dale para adelante. Entré como alumna, la escuela era la mitad de lo que posiblemente tú conociste, era solamente una parte del edificio. Y pues... A mí me tocó todavía cuando el internado. Ajá. No te puedo decir, al día de hoy a mí hay gente que me dice, pero ¿cómo sigues ahí? Yo tengo ya más de 40 años en esa escuela. Porque a veces la gente no ubica que yo empecé como estudiante. Y les digo, es que yo entro y me transporto a otro, no sé, a otro nivel de vida. O sea, no puedo cansarme de escuchar a los cotorritos cuando emigran, que están ahí, que a veces sientes que te molestan, pero no te molestan. No puedo dejar de ver esos pilares que sostienen la vida y los sueños de miles de personas. Me enamoré, entré y me enamoré y pues me fui quedando solita.
todos se salían. Y entonces, pues, Angélica, ya no hay grupo. Entonces, bueno, pues vuelvo a hacer primer año. Y pues el siguiente año, Angélica, pues ya no hay grupo. Entonces ya no tenemos nada que ofrecerte. Bueno, vuelvo a repetir. Y así estuve. Por eso no me gusta el primer año, porque lo hice 3 veces y Basta. quedé como hasta aquí. Y pues finalmente, pues sí, soy igual que muchos de los estudiantes que se fueron haciendo poquitos. Fuimos los sobrevivientes de esa experimentación, de esa propuesta académica. Pero a mí me cambió la vida entrar a la escuela. Hablar de la escuela superior en ese tiempo, hay un refrán que dice: cuando no te toca, aunque te pongas. O algo similar. Sí. El punto es que tú estás en el momento cumbre donde la escuela recibe esta parte donde el INVAL tiene el convenio con la Escuela Nacional de Danza en Cuba, y tienes la oportunidad de estos Cubalets, de estas 3 semanas exquisitas, de intercambiar con maestros, incluso de recibir en ese departamento famoso donde casi era como ya la segunda casa, donde recibías maestros, Sí. amigos. Toca un momento que nadie, nosotros como nuevas generaciones, no podremos hablar de él. Y además te toca que la escuela empieza a tener una evolución a tal punto que empieza a ganar en Guadalajara su concurso. En Guadalajara empiezan a destacar 4 niñas. Y entonces, pues ahora sí hay que empezar a expandirse. Y dentro de esa expansión entran personajes muy importantes, como tú mencionaste, Ramona de Sá, pero había que tocar puertas a la mejor con Nelly Japey, por ejemplo, gran coreógrafa mexicana, emérita y distinguidísima persona, a la mejor con Carlos Chávez, a la mejor, o sea, te empezó a Tulio tocar de la Rosa. Tulio de la Rosa, con estos personajes que tú nombras como maestros claves, a Blancareu, a Tulio de la Rosa, definitivamente la maestra Nelly Japey, y por supuesto Ramona de Sá. ¿Cómo fue esto de no ser nadie, de no figurar, a llegar a querer hablarle a una Nelly Japey y decirle: ¿podrías ir a ver a estas estudiantes? Mira, fue muy complejo. Yo entré como estudiante, teníamos algunos maestros mexicanos, viene el intercambio con Cuba, tuve la fortuna de empezar a estudiar la metodología con maestros cubanos, pero empecé en el 80 con el intercambio con Cuba y en el 84 se termina. Sí. Y pues me quedé yo con otras 2, 3 maestras que pues nos dijeron: pues ahora ustedes dan clase. O sea, sí estás estudiando, pero yo nunca acabé porque yo terminé siendo la maestra de los maestros, ¿verdad? De los que estaban estudiando para maestro. Y pues estábamos muy olvidados, la verdad. Sí teníamos estos maestros que creían en nosotros, que no había recursos, pero pues se iban a mi departamento porque no había con qué pagar. Siempre hay angelitos en la vida que creen en tu proyecto y llegan esos ángeles a de verdad hacer que se logren los sueños. Nos invitan a venir a bailar a Bellas Artes. A Bellas Artes, sí. Primero venimos al Teatro de la Danza, fue donde yo conocí a la maestra Nelly. Y no me hizo mucho caso porque no sabía ni quién era, por supuesto. Tulio era el que más o menos ahí me dijo: mire, ella es Nelly Japey y él es Carlos López. Riendo, ¿eh? Sí, yo me peló, la verdad. Pues como que ¿quién de Monterrey? O sea, pues qué, pues si todo era en México. No había nada, todo era Ciudad de México. Entonces, pues nosotros ahí picando piedra y trabajando, y pues yo dándoles clases a los chicos que iban para maestros, dando clases al grupo más avanzado, tomando la metodología como se podía para poder darle el nivel medio, porque pues, no, los últimos 3 grados no había quien los diera. Y trabajando 24. No. Pero la verdad, felices. Yo estaba feliz. Venimos al Teatro de la Danza, pues no se logró mucho. Luego nos invitan a Bellas Artes y yo fue lo que dije: está bien padre, vamos a ir a Bellas Artes, pero ¿quién nos va a ir a ver si nadie nos conoce? Entonces yo me vine a México, todo siempre yo, o sea, sola, no apoyos, no nada. Yo me vine a México, renté un taxi por 3 días y me vine a las casas.
O sea, yo iba a las casas de los maestros, o en la escuela, los que estaban en las escuelas, iba invitación personalizada, ya sabes, a máquina, no había computadoras, así todo. Y entregué. Y veníamos clásico, contemporáneo y folclore. O sea, yo abarqué todo lo que pude. Y para mi sorpresa, tuvimos teatro lleno. Y ahí fue donde la escuela, haz de cuenta que hizo así como que, ¿qué es esto? Recuerdo Bellas Artes lleno. a Laura Casas y a la maestra Nelly, que estaba emocionada porque había visto. Fue como ya mi primer contacto real. Y después viene un concurso nacional en el 94 en Guadalajara. Y pues nos juntamos Rosario Murillo, Cristina Lozano, la maestra Lourdes Gómez, que era una maestra cubana, y yo. Hacíamos un equipazo porque cada una tenía como su perfil, su fuerza, ¿verdad? Sí. Y trajimos a estas 3 chicas, eran 4 chicas al Nacional, y ahí fue donde la gente dijo, ¿de dónde son esas muchachas? Claro. Y bueno, finalmente nos pusimos en el ojo del mundo nacional. En el 95, que me animé a ir a Cuba, al primer concurso, fue cuando nos pusimos en el ojo internacional. Un ojo del mundo que recibió en ese momento esa experiencia, pero que también a la par, Angélica, ya había una primera generación de bailarinas. Sí. Ya había, pues, la pregunta obligada, ¿y ahora dónde van a trabajar? Todavía recuerdo al papá de Cristi diciéndome, ¿para qué tantas horas y tantos años? ¿De qué van a vivir estas niñas? Y me tocó graduar a la primera generación de la escuela. Una cosa es graduar y otra cosa es titular. Aquí se graduaban los estudiantes, no todos, pero aquí en México se graduaban, pero no había titulados en clásico. Y yo me puse a investigar, no había ni lineamientos de titulación. Y pues lo digo con mucha honra y con mucho orgullo porque fuimos la primera generación de ballet con título en este país. Siendo la escuela más, la del provincia, que nadie nos quería, pero que de repente, ahora sí todo mundo, bueno, ahorita, ¿qué te puedo decir? Todos quieren trabajar en la escuela, ¿verdad? Pero nos tocó picar piedra, pero fue como tan intenso y de verdad fue tan sincero lo que hacíamos, que yo creo que por eso los frutos se fueron esparciendo. Es increíble, ahorita que me lo mencionas que me tocó ser como el inicio y conocer toda esta parte de la vida de la escuela. No sé por qué la vida me ha dado esos pues son regalos. Sí, claro. Porque si hablo de la historia del ballet en Monterrey, me tocó estudiar con la primer maestra de ballet en Monterrey. Bueno, ella y su hermana María Luisa, pero la fuerte, el que se quedó por muchos años fue Blanca. Me tocó estar en los inicios de la escuela y me tocó pues, impulsar de alguna manera la escuela. Y después me tocó también hacer un proyecto para una compañía, porque como tú dices, ¿ahora dónde van a bailar? Entonces yo les dije cuando se graduaron, me quito el nombre si no hay una compañía de ballet en esta ciudad. Me costó mucho. Ella se graduó en el 87, hice proyectos, claro que me veían como si estuviera loca, los guardaban en un cajón, o a lo mejor ni me escuchaban, hasta que un papá de una alumna me dijo, te voy a presentar con alguien que le pueda interesar. Esa es la historia. En su momento estas 5 primeras bailarinas fueron Cristina Lozano, Dolores Kunte, Patricia Turrubiates, Rebeca Sánchez y Maggie Villarreal. Vamos a un bloque más, en un momentito regresamos. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en Las Dos Caras de la Moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión.
Estamos de regreso, mi nombre es David Alanís y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de televisión abierta Dix Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos. Y por supuesto, tu opinión es importante. Pues no nos quitamos el nombre. Al revés, festejamos el nombre porque además reafirmas con una propuesta, con una inquietud, Ballet de Monterrey. Ballet de Monterrey es una idea de un grupo de personas, entre ellos estás tú, y además yo quisiera que de tu viva voz cuentes a grosso modo cómo es que se da la conexión con la señora Yolanda Santos. Sí, mira, fui a una cita con el hermano de la señora Yolanda a proponerle hacer una compañía privada. Ya había habido una compañía privada con Madame Dambré en la Ciudad de México. Entonces yo lo que planteé que pudiera ser interesante para ellos es que sería la primera compañía privada en el norte del país. Sí. Él se vio interesado, pero no sabía nada de nada. Entonces me dijo, voy a hablar con mi hermana. Tengo una hermana que le gusta mucho el arte y vamos a ver si le interesa. Y así fue como llegué con Yolanda Santos a hacerle la propuesta. A ella le interesó muchísimo, se puso a investigar en Estados Unidos, en Brasil, habló con mucha gente y dijo, sí, la hacemos. Entonces se hizo primero una función previa en el 89 para ver si Monterrey quería una compañía de ballet. Sí. Pues para nuestra sorpresa fue muy bien recibida la función y en el 90 se inaugura la compañía. Yo estuve pues prácticamente, pues yo le ayudé a hacer las audiciones, trabajamos mucho de la mano. Hicimos en México y en Monterrey. Ah, en los dos. Hicimos en los dos lugares y pues me tocó asesorar toda la primera temporada. Después viene un momento importante en que también pues empieza la escuela a participar en algunas de las funciones. Y viene un cambio ya de 2 directores. Invitan a Fernando Bujones. Fernando Bujones viene a Monterrey. Yo voy con un grupito de 5 niñas a recibirlo al aeropuerto. Ahí lo conozco. Después lo invitamos a la escuela, hace una visita por la escuela. Él empieza como a seleccionar a Clarita y todo porque iba a montar un cascanueces. Trabajamos juntos de la mano. Y él realmente se enamoró del trabajo de la escuela, planteando que no conocía ningún espacio como ese, que estaba encantado. Y lo invitan a dirigir la escuela, a la compañía, pero pues él no podía estar en Monterrey. Y entonces él habla conmigo porque me dice, es que para mí es muy importante que estés en la escuela porque eres el mejor contacto que puedo tener para trabajar, pero quiero que trabajes conmigo porque yo no puedo estar. Él venía pues prácticamente 2 semanas cada semestre, 2, 3 semanas. Y pues así fue como me animé, o sea, de haber hecho el proyecto, luego asesorarlo, luego trabajar en conjunto, pues me animé. No ha sido nunca mi emoción dirigir una compañía. Creo que yo soy más la escuela, yo soy más de formación, pero creí que era una experiencia única trabajar al lado de él. Sí. Era un momento muy importante con la compañía. Tuvimos logros maravillosos, teníamos teatros llenos, trabajamos muy bien. La verdad que su experiencia, su visión fue pues algo que me tocó. Teníamos una conexión maravillosa y aparte yo le decía, oye, Fernando, mira, creo que podíamos cambiar esto en el programa. Lo que tú digas. Entonces, pues fueron unos años previos antes de que se cerrara por primera vez la compañía, de estar al frente, pero yo decidí que a mí lo que me gustaba era la escuela. La docencia. Entonces, pues yo les planteé y me quedé 2 años y medio y les dije, ahora sí, va, yo me regreso a la escuela y pues bueno, sobrevivió un semestre más el ballet y se cerró temporalmente, pero bueno, ahora tenemos una compañía sólida, fuerte y donde bailan alumnos de la escuela. O sea, es una fuente de trabajo para no solamente la gente de la escuela superior, sino para el ballet mismo mundialmente. Claro. Entonces, siento mucho orgullo de haber sido alguien que impulsara
a tener este proyecto. Este proyecto no podría estar si no es realmente, lo tengo que decir abiertamente, por la señora Yolanda Santos, que es quien ha buscado que la compañía siga a flote, porque no es fácil tener una compañía privada, pero es otro de los regalos que la vida me permitió recibir. Muchos regalos, Angélica, y también nos has dado muchos regalos a través de los regalos que has recibido. Tuviste una subdirección en la Escuela Superior de Música 11 y Danza años. de Monterrey, que duró 11 años y que te llevó a una dirección. Yo recuerdo perfectamente verte en los balcones parada desde abajo con el maestro Fernando Bujones. Recuerdo perfectamente momentos rápidos, tú en un momento de mucha energía, de mucha actividad, de estar en un nivel no de ser bueno, de ser excelente. Y pues regresas a esta parte docente, regresas a esta parte de dirigir esos ritmos, Angélica, que a veces son a una velocidad impresionante que nunca sabes cuándo fue un mes y cuándo fueron 11 años. ¿Cómo se vivieron así en resumen? Instantáneamente. Mucho trabajo. La gente se cansa mucho cuando trabaja conmigo. Pues ni modo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ni modo, tengo un ritmo acelerado, tengo un ritmo en donde no es que tiene que ser excelente, pero pues bueno, no sé si mis raíces, si mi forma de pensar, si mi educación me lleva a hacer las cosas lo mejor posible. Y eso habla de un parámetro de buscar la excelencia. Sí. Sí, o sea, sé que somos humanos, pero yo digo, ¿por qué tenemos que pensar como país de tercer mundo y hacer las cosas como sea, si las podemos hacer bien? Y aparte, tenemos las capacidades, porque por eso a veces no nos respetan y no creen que en México, en este caso, haya buena danza, haya buen nivel, como que... Y bueno, ahorita puedo decirte que Fabricio Ulloa, que sabes que ganó el Gran Prix de Lausanne, estuvo hace unas semanas en Monterrey, y él me decía, maestra, es que usted es como una leyenda. Y yo le digo, mi amor, ¿y tú sabes lo que significa que yo esté contigo ahorita aquí? Le digo, estoy cumpliendo 50 años de actividad docente y todo eso que me tocó vivir, que me tocó a lo mejor iniciar, que me tocó fortalecer, que me tocó pues, erguir, ver lo que se ha logrado gracias al trabajo, no mío, porque tengo que aclarar que yo nunca he trabajado sola. Y eso es mi familia de la danza. Sí. No mi familia de sangre. Yo no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho en esta vida si yo no hubiera tenido gente valiosa y posiblemente mejor que yo a mi lado, que siguieron mis sueños, que siguieron pues, mis locuras, porque era locura hacer una compañía, era locura crear una carrera de docente, era locura tener un plan de estudios para varones, todo era una locura. O sea, todo era como que no era posible. Y yo pienso que yo siempre he buscado cómo sí se pueden hacer las cosas, no cómo no se pueden hacer. Soy un poco pesimista a veces, en el sentido de que todo busco que esté aterrizado y que pueda ser real. Sí. O sea, no alucino en cosas que no pueden ser reales. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Pero esta familia de la danza que yo tengo, que es hermosa y es grande, no es una familia pequeña, o sea, está formada de mucha gente que quiero, que estimo, que respeto y que ahora admiro porque han llegado a ser mejores que yo, inclusive a otros niveles, y yo digo, ahí es donde está mi éxito. Mi éxito no está en lo que yo he hecho para mí. Creo que el éxito, no sé si estoy correcta decir éxito, pero creo que sí es un éxito hacer algo que esté para que otras personas puedan hacer lo que quieren y puedan llegar a los niveles que no son a veces imaginables, pero que son posibles. No porque seamos mexicanos no podemos hacerlo. Creo que como mexicanos tenemos gran valor y a veces eso se nos olvida. Acabas de tocar un jovencito, por primera vez en la historia se gana el Gran Prix de Lausanne por un mexicano de más de 16 años, varón. Gana recientemente el Grand Prix Award en el Youth America Grand Prix. Y si me pregunto un poco,
tendría que pensar que alguien le dio clases. Y probablemente fue un maestro Carlos Ataide, o otro maestro de la escuela superior, Flor Patiño. Pero si me voy más allá, hubo un programa de formación docente. Y si me voy más allá, hubo quienes cursaron la licenciatura en docencia con especialidad en clásico. Y si vamos un poquito más, hubo quien creó ese programa. Por lo tanto, ese Fabricio Ulloa es el resultado de ese programa de formación docente. Exactamente. Y con ello quiero hablar, para cerrar este momento tan lindo y tan especial para el programa, los programas de formación. Tu área de trabajo te has dedicado a capacitar, a tratar de elevar el nivel de formación en nuestro país. Ya tú contarás si lo consideras así conveniente o no. Estás ahora apoyando también en el extranjero. En fin, estás haciendo por la docencia, que a futuro a lo mejor va a ser un jovencito que te puede decir, oye, Miss, eres una leyenda. Y tú a lo mejor no habías pensado que ese plan de grado 1 lo escribiste tú, no, entre otros grupos de maestros. Creo que sí dimensionas, porque yo me di cuenta hace muchísimos años que hacíamos cursos de verano, que necesitábamos, hay muchas cosas para los bailarines. Sí. Cursos para los bailarines, encuentros, funciones, pero no había nada para maestros. Entonces, cuando yo empecé a hacer los cursos de verano, que primero eran para nosotros y luego se nos hicieron internacionales, sí, con listas de espera, o sea, era impresionante. Había un área especial para maestros. Cuando yo dejo la dirección de la escuela, sigo de verdad convencida de que el éxito de la danza en nuestro país va a depender de los maestros que lo enseñan, de los maestros que trabajen correctamente con los alumnos, y tomo la decisión de yo ya no trabajar con bailarines. No quiere decir que no dé clases, que no esté. Claro, me encanta y cada vez que me inviten lo voy a hacer. Me fascina estar con gente joven que se está formando para bailarín, pero en estos momentos de mi vida, estoy hablando desde principios de los 2000, sí, tomé la decisión de que mi vida iba encaminada a la docencia. Y ahora estoy trabajando con un material que ya, ahora sí puedo decir que sale en este año, ya es un hecho, precisamente para apoyar a todos esos docentes que no han tenido la oportunidad de estudiar profesionalmente una carrera para docencia, o esos maestros que quieren tener un apoyo y a veces dices, ¿cómo enseño esto? ¿Cómo enseño lo otro? Porque no es una Biblia, es sencillamente una posibilidad de, mira, por aquí puedes ir y te puede funcionar, porque algo de lo que sí puedo plantear es que yo he tenido la fortuna, y somos pocas personas, no creo que haya muchas personas en este país, he tenido la fortuna de dar todos los grados de formación, sí, de primero a octavo. Entonces, eso pues me da como más seguridad en lo que yo estoy compartiendo. No es algo que yo no haya visto, que tiene frutos y que sirve, sí, para llevar a otros niveles la enseñanza. Está vivido y está además llevado, además un primer año, 3 años. Documentado, que me ha costado la vida. A lo mejor alguien va a decir, ay, esto es demasiada información, pero a lo mejor alguien va a decir, esta información es valiosa. Y pues ahí va a estar. Es como un legado. Se podrá acercar? Pues conmigo directamente, porque decidí que el proyecto lo iba a hacer yo sola. Muy bien. Yo sola, y yo quiero estar, si es posible, el próximo año dando muchos cursos enfocados para maestros, que lo he hecho en los últimos años en todo el país. A eso me quiero dedicar, a dar cursos, a enseñarles, a darles a conocer, a viajar, por supuesto, que es uno de mis lujos y mis goces, viajar mucho, compartir con gente y dar lo que quieran tomar de mi persona. Creo que es muy lindo recibir. Estoy muy agradecida porque he recibido mucho de muchas personas, empezando por mi hermosa familia, pero no sé si es más bello dar que recibir. Y no sé, a mí me llena el corazón poder dar algo de lo que a lo mejor a mí me costó tanto lograr. Porque no éramos nada.
Hay ¿verdad? una historia muy hermosa de un hombre muy rico que pasa donde se encuentra un hombre muy sabio. Entonces el hombre muy rico le dice al hombre sabio: dime tu mayor sabiduría y yo te ofrezco parte de mi riqueza. Y el hombre sabio le dice: párate en un pie. Y el hombre se para en un pie. Y luego le dice: ahora párate en los dos. Esa es mi mayor sabiduría. Haz al otro lo que quieras para ti. Por tanto, ese dar que hemos recibido, yo en mi caso he recibido muchísimo más de lo que yo te podría dar, da vuelta. Y hoy da vuelta de una manera muy especial, en una forma de mucho amor para ti. De mucho... Soy muy fuerte, pero sí soy llorona también. De mucho... A veces hay quien está ahí y te aseguro que he estado ahí. Y puedo ver la dimensión de quién eres por tu esencia que se manifiesta en tu andar. Querida Angélica, muchas felicidades por este reconocimiento que te está entregando La Danza de la Vida en su edición 2023 por tus 50 años de trayectoria como maestra de danza. Agradezco enormemente a la vida el haberte puesto en mi camino hace un poco más de 40 años. Primero como mi maestra y después como colegas, compartiendo esta pasión por transmitir a nuevas generaciones este bello arte. He sido testigo de cómo te apasiona lo que haces y cada uno de los proyectos que emprendes, y cómo vas dejando a los nuevos maestros un poco de ti en cada uno de ellos. Enhorabuena por este merecido reconocimiento. Te abrazo con muchísimo cariño. ¿Qué tal, mi querida Angélica? Estoy en el norte de Finlandia, en la ciudad de Rovaniemi. Esta ciudad es conocida por ser la ciudad de Santa Claus. Santa Claus no pudo venir hoy porque está de vacaciones, justamente porque empieza el verano, pero por supuesto que toda la ciudad de Rovaniemi se enteró que te dieron el premio de la danza 2023. Así es que después de estos 50 años de trayectoria excelente, tanto el Ballet de Finlandia como yo te deseamos ¡felicidades, Angélica! Chao, beso. Hola, mi nombre es Katia Carranza y estoy muy contenta y agradecida de tener esta oportunidad de felicitar a la maestra Angélica Kling por sus 50 años de trayectoria. Querida maestra, ¿qué le puedo decir? Que estoy muy agradecida, muy feliz y siempre orgullosa de haberla tenido como parte de mi crecimiento, de mi preparación. Gracias por enseñarnos la disciplina, la constancia, el trabajo duro y sobre todo amar a la danza. Y creo que todo este tiempo que he estado en esta carrera tan linda me he sentido siempre muy bendecida de haber tenido esta oportunidad, pero igual muy agradecida con la gente que ha sido parte importantísima de mi carrera, y pues usted siempre ha estado ahí desde el principio. ¿Y qué le puedo decir? Felicidades, la quiero muchísimo, le mando un beso enorme y muchas bendiciones. Querida Angélica, muchas felicidades por este reconocimiento a tu extraordinaria trayectoria de 50 años de vida docente. Labor que realizas con niveles de excelencia, con ese carisma, talento, exigencia y a la vez gentileza que te caracteriza. Lo dije y lo repito, naciste para brillar y hacer brillar a otros en tu camino. Te quiero mucho, respeto y admiro por tu pasión a la danza y a la vida misma. Gracias por tu apoyo, consejos y proyectos de colaboración con mi escuela en mi ciudad de Mérida, Yucatán. Enhorabuena, que sigan los éxitos y te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño. Bye. Angélica, muchísimas felicidades por ese merecido homenaje de la danza de la vida, por esos 50 brillantes años en el mundo de la danza. Un abrazo cariñoso.
Querida Angélica, muchas felicidades por tu conmemoración de 50 años de actividad docente, promotora, gestora de danza. Realmente es un privilegio ser tu amiga y poderte dar esta felicitación con mucho cariño. Hola, yo soy Alejandro Jauregui y quiero felicitar a la maestra Angélica por el reconocimiento La Danza de la Vida 2023. Pero además de reconocerte, quiero agradecerte por toda esa labor que iniciaste hace 50 años y que sé que hoy aún no terminas. Pero gracias a ti, hoy existen compañías, bailarines, docentes y expertos en la danza que a través de su trabajo están luchando por tener un mundo mejor. Y esto, gracias a ti. Muchas felicidades. Mando un abrazo enorme, Angélica Klen, por esta trayectoria tan impresionante que tienes, que has forjado tan amorosamente, que has sembrado con todo tu corazón, con todo tu conocimiento, con todo lo que eres y con todo lo que no eres también, todo lo que has dado a estas generaciones de bailarines que has formado. Eres un ejemplo de mujer, yo te quiero muchísimo y te quiero felicitar por este reconocimiento tan grande que te da. Te mando un abrazo enorme y sigue así, eres un ejemplo para la danza mexicana. Querida maestra Angélica, muchas felicidades por estos 50 años dedicados a la docencia. La quiero muchísimo, admiro muchísimo su labor, su gran generosidad y su gran corazón y sobre todo esa vocación y esa pasión que ha tenido siempre para enseñarnos a todos. Gracias, gracias por todo, gracias por esta labor en la danza en todo nuestro país. Gracias, felicidades. Muy pequeñita de tamaño, pero significa tanta luz. Y yo quisiera que la maestra Nelly Japey y yo te entreguemos un reconocimiento a tu vida, un reconocimiento a lo que tu existencia significa y por supuesto pues a una carrera, a una distinguidísima profesionista dentro de la danza a nombre del programa La Danza de la Vida. Así que, maestra Nelly Japey, tu presencia aquí es imprescindible. Es un momento, estoy tratando de ser lo más controlada posible, pero no sé si lo voy a llegar hasta el final a lograr. Histórico. Esto queda para ustedes. El reconocimiento lo entrega la maestra Nelly Japey. Maestra. Bailamos. Y por supuesto lo que tú le quieras decir a alguien como Angélica. Mira, nadie mejor que tú para recibir esto, porque es parte, es como, no es el punto final, felizmente, sino es un reconocimiento a todo lo que has dado y a lo felices que has hecho a tantas gentes, muchas veces sin saberlo, ¿verdad? Pero ahí, y a la vez cumplir con ese amor y esa pasión que has tenido por los niños, por los jóvenes, por darles un medio de expresión. Y eso es maravilloso, poder hacer eso. Gracias. Oh, no, sí es cierto, ya me conoces, si no lo pensara, no lo diría. Yo lo sé, maestra. Y tus palabras es uno de mis grandes regalos. Ese es el premio, el reconocimiento a la maestra Angélica Klen del programa La Danza de la Vida, además con un enorme nombre, porque es la danza de la vida, en este caso de la maestra Angélica Klen, que ha alumbrado muchas de nuestras vidas. Muchas gracias, maestra Angélica, por estar aquí, por acompañarnos y por compartirles, porque probablemente nuevas generaciones podrán tener conciencia o acercarse un poquito más a saber y agradecer a quien nos debemos. La maestra Nelly Japey y la maestra Angélica Klen, en un momento histórico para el programa y para nuestro corazón. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos en un próximo encuentro en tu programa La Danza de la Vida.